Hola para todos, este video es presentado por Ana Karina Correa Carballo y Ana Carolina Correa Arias, estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este video hablaremos de técnicas anestésicas en odontología. La anestesia es un estado reversible de pérdida de sensibilidad consciente o inconscientemente que se da gracias a unos medicamentos llamados anestésicos. Eso lo que hacen es adormecer una parte del cuerpo para poder realizar procedimientos médicos o en este caso odontológicos. En odontología es de suma importancia la anestesia ya que nos ayuda a reducir el dolor del paciente y así nosotros podemos realizar los tratamientos con tranquilidad. Los elementos de protección personal que el operador debe tener en cuenta a la hora de hacer la anestesia en el paciente es la bata, el gorro, los guantes, el tapaboca y la careta. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos cuidar a nuestro paciente y para eso vamos a suministrarles gafas de protección y babero. Ahora identificaremos los elementos necesarios para practicar la anestesia. Empezaremos con la jeringa, el cual consta de un arpón con pistón, tenemos el adaptador de la aguja, la empuñadura de los dedos y el anillo del dedo pulgar. Finalmente, acá tenemos el cilindro de la cámara. Nuestro carpul anestésico está conformado por el capuchón de aluminio, el diafragma donde irá la aguja y el tapón o émbolo. Y por último tenemos la aguja, que en este caso utilizaremos una aguja corta de 30G. Para armar nuestra jeringa tenemos en cuenta lo siguiente. Nuestro carpul anestésico va a ser introducido primeramente en la parte del diafragma y por último en émbolo. Lo entorcharemos y comprobamos que quede bien sujeto a él. Por último, introduciremos la aguja en el diafragma del carpul. Y podemos verificar el flujo de nuestra solución anestésica. Recuerda guardar correctamente. Ahora hablaremos de las técnicas más empleadas por los odontólogos para anestesia de la región del maxilar. Tenemos la técnica alveolar superior-posterior, la técnica infraorbitaria, tenemos la técnica supraperióstica, tenemos la técnica alveolar medio superior, tenemos ya para el paladar la nasopalatina y la palatina mayor. La técnica supraperióstica es una de las técnicas más utilizadas por los odontólogos, pues presenta una alta tasa de efectividad. Esta está indicada para anestesiar pulpa de piezas dentarias de los maxilares que se limita solo a un diente y se contraindica en pacientes que presenten infección, inflamación o un hueso muy denso. Para esta técnica anestésica se empleará una aguja corta 27G y utilizaremos de puntos de referencia el pliegue mucobucal, la corona del diente y las raíces dentarias, pues el área de inyección va a ser en el pliegue mucobucal del diente que queremos anestesiar, en este caso el diente 11. Teniendo en cuenta la longitud de la raíz, se determina cuánto introduciremos la aguja. Posteriormente que el paciente haya hecho el enjuague con clorexidina, traccionaremos los tejidos y realizaremos el secado del punto de inyección para que sea más preciso. El bisel siempre irá en dirección al hueso. Se introducirá la aguja teniendo en cuenta el eje longitudinal del diente. Una vez la aguja introducida, se comprueba la aspiración que sea negativa y se deposita 0.6 mililitros del anestésico local. La
La técnica alveolar posterior superior nos permite anestesiar las pulpas del primer, segundo y tercer molar, exceptuando la raíz mesial del primer molar superior. También el periodonto bucal está indicado para tratamientos de uno o más molares en el maxilar y está contraindicado cuando el paciente tiene riesgo de hemorragia. Para esta técnica se tiene puntos de referencia el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática del maxilar. El punto específico de inyección va a ser en el pliegue mucobucal al nivel del segundo molar superior. El bisel en esta técnica también irá en contacto con el hueso. Introduciremos la aguja 16 milímetros formando un ángulo de 45 grados. Lo haremos en un solo movimiento, hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. Aspiraremos comprobando que nuestra aspiración sea negativa. Y se depositará de anestésico 0.9 a 1.8 mililitros. La técnica alveolar medio superior es una técnica donde se anestesia el nervio alveolar medio superior, donde solo el 28% de la población cuenta con esta. Las áreas que se anestesia con esta técnica son las pulpas del primer, segundo premolar y sus tejidos periodontales bucales, y están contraindicados cuando el paciente presenta infección o inflamación en el punto de inyección. El punto de inyección será a nivel del pliegue mucobucal del segundo premolar superior. Para esta técnica es importante tener en cuenta la longitud de la raíz del diente en el cual vamos a hacer la inyección del anestésico y así determinar cuánto introduciremos la aguja. Igualmente secamos y traccionamos los tejidos y para esta técnica utilizaremos una aguja corta 27G, donde su bisel irá igualmente en contacto con el hueso. Una vez comprobado que la aspiración sea negativa, depositamos 0.9 a 1.2 mililitros del anestésico. La técnica infraorbitaria nos permite anestesiar los nervios alveolar anterosuperior, alveolar medio superior, el propio nervio infraorbitario y sus ramos palpebral inferior, nasal laterales y labiales superior. Por lo tanto, anestesiará las pulpas dentarias desde el incisivo central del maxilar hasta el canino del lado de inyección. Y en algunos casos anestesiará las pulpas de los premolares de los maxilares hasta la raíz mesial del primer molar superior. Y por último, pero no menos importante, el párpado inferior y la mucosa bucal de la región anestesiada. Realizar esta técnica es importante hacerla con una aguja larga 25G, pero a fines de demostración utilizaremos una aguja corta. El área de inyección va a ser en el pliegue mucobucal del primer premolar superior, donde introduciremos la aguja en una longitud de 16 milímetros. Para esto, el odontólogo posteriormente debió haber localizado la escotadura de la órbita, para así tener mayor precisión a la hora de localizar el agujero infraorbitario. Recuerda que a la hora de hacer la inyección del anestésico, traccionar los tejidos para que ésta sea más precisa y tengas mayor visibilidad. Una vez la aguja ya esté a la longitud deseada, que es de 16 milímetros, se debe corroborar que la aspiración sea negativa, para así poder depositar 0.9 a 1.2 mililitros de la solución anestésica. La
La técnica palatina mayor nos ayudará a anestesiar la porción posterior del paladar duro y sus tejidos blandos, en dirección del primer premolar superior a el último molar en boca, y así hasta la línea media del paladar. Esta está contraindicada cuando nuestro paciente presenta signos de inflamación o infección en el punto de inyección. Para esta técnica se emplea una aguja corta 27G, donde la dirección del bisel irá hacia los tejidos. Como es un área donde no podemos traccionar los tejidos, le pediremos al paciente que nos ayude haciendo máxima apertura. Para el punto de inyección es importante localizar el agujero palatino mayor que se encuentra distal al segundo molar superior. Para esto nos desplazaremos 1 centímetro hacia la línea media. Podemos ayudarnos con una torunda de algodón para generar isquemia y así localizar el agujero palatino mayor. Allí no haremos la anestesia, sino que nos desplazaremos 1 milímetro más anterior para hacer la inyección del anestésico local. La dirección de la jeringa será desde el lado contralateral a la zona que queremos anestesiar. Se introducirá la aguja 5 milímetros y se depositará en el anestésico 0.6 mililitros. La técnica nasopalatina es una técnica importante para anestesiar el paladar, ya que con la administración de una poca dosis de anestésico podemos alcanzar la anestesia de este. Se anestesiará la región anterior del paladar duro bilateralmente desde el lado mesial del primer premolar derecho hasta el lado mesial del primer premolar izquierdo. Está contraindicado precisamente cuando nuestro paciente presenta inflamación o infección en el punto de inyección. Para esta técnica utilizaremos igualmente una aguja corta 27G. Utilizando de punto de referencia tendremos la papila incisiva, donde inyectaremos 1 milímetro posterior a esta. Podemos ayudarnos con una torunda de algodón generando isquemia para tener mayor precisión del punto de inyección. El trayecto de la aguja será 45 grados, teniendo en cuenta que el bisel de la aguja irá en dirección hacia los tejidos blandos. La aguja puede tender a doblarse una vez hayamos introducido los 5 milímetros de la longitud correspondientes para realizar la inyección. Recuerda que es importante hacer la aspiración y una vez realizada depositamos 0.45 mililitros de la solución anestésica. Las técnicas que normalmente usamos en odontología para anestesiar la mandíbula son la alveolar inferior, tanto indirecta como directa y combinada, la mentoniana, la de largo bucal y la incisiva. Ahora hablaremos de la técnica alveolar inferior, en este caso técnica indirecta. En esta técnica vamos a anestesiar los dientes mandibulares hasta la línea media, además del piso de boca, 2/3 anteriores de la lengua y mucoperiósteo y tejidos blandos de premolares a incisivos hasta línea media. Sus indicaciones son para procedimientos múltiples en los dientes mandibulares hasta línea media y sus contraindicaciones son cuando hay inflamación en el área de inyección. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de referencia? Van a ser la escotadura coronoidea, el rafe mandibular y el plano oclusal de piezas dentarias posteriores de la mandíbula. Para iniciar vamos a palpar nuestra rama para identificarla. Y posterior a esto, más o menos de 6 a 10 milímetros arriba del plano oclusal vamos a encontrar nuestro punto de inyección. En este caso utilizaremos una aguja preferiblemente larga de 27G. Y la profundidad de inyección será aproximadamente de 20 a 25 milímetros hasta que toquemos hueso. Cuando tocamos hueso, nos devolvemos aproximadamente 1 milímetro, aspiramos,
e inyectamos 1,5 mililitros del anestésico. Posterior a esto, nos vamos a devolver hasta tener visible la mitad de la aguja. Aspiramos de nuevo e inyectamos. En este caso haremos la técnica directa. En esta técnica iremos en dirección del plano oclusal. Aspiraremos e inyectamos. Y para la técnica combinada, primero haremos contralateral y daremos un giro para ir rectamente. Ahora seguimos con la técnica del nervio largo bucal. En esta técnica anestesiaremos toda la zona vestibular de molares mandibulares. Esta técnica está indicada cuando realizaremos procedimientos en dicha zona y contraindicada cuando hay puntos de infección o inflamación en el punto de inyección. En este caso usaremos una aguja larga calibre 27G y el punto de inyección será más o menos en el pliegue mucogingival distal al último molar presente. La profundidad será aproximadamente de 2 a 4 milímetros. En este caso no es tan necesaria la aspiración. E introducimos aproximadamente de 0,2 a 0,3 mililitros del anestésico. Seguimos con la técnica del nervio mentoniano. En esta técnica anestesiamos la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano. Esta técnica está indicada cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano para realizar procedimientos como biopsias o suturas en partes blandas. Y contraindicada en infección o inflamación aguda del punto de inyección. Para encontrar nuestro punto de inyección, vamos a ubicar el agujero mentoniano, que está entre los premolares más en el segundo premolar. Para esto vamos a palpar hasta encontrar una concavidad. En esta técnica usamos una aguja corta de calibre 27G. Inyectamos en el pliegue mucogingival a nivel del segundo premolar. La profundidad de inyección es aproximadamente de 5 a 6 milímetros. Aspiramos e inyectamos aproximadamente 0,6 mililitros del anestésico. Por último, tenemos la técnica incisiva, en la cual anestesiamos los dientes premolares canino e incisivos mandibulares, además de que también anestesiamos el mentoniano y por esto se anestesia toda la mucosa vestibular, labio inferior y piel del mentón. Con diferencia a la técnica anterior, vamos a angular nuestra jeringa a unos 45 grados. El punto de inyección será el mismo que el anterior y la profundidad es igual a unos 5 o 6 milímetros. Debemos aspirar e inyectamos la misma cantidad, unos 0,6 mililitros del anestésico. En este caso es apropiado realizar un masaje o una palpación para que llegue el anestésico a nuestra rama incisiva. Para finalizar
cabe resaltar la importancia de tener en cuenta la anatomía tanto de cabeza y cuello, ya que podemos minimizar muchos riesgos que podemos cometer a la hora de aplicar la anestesia. Y también es útil para saber qué tipo de técnica emplearemos a la hora de hacer el procedimiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por ver este video.